Damas y caballeros, señoritos y señoritas, bienvenidos al stream de esta tarde del martes 13 de junio. El día de hoy continuaremos con donde lo dejamos, socializando en Rafta. Vamos a hacer muchas cosas, pero por muchas cosas me refiero a socializar con muchos personajes. Porque hoy sacaremos los rank ups de todo el resto de los personajes que nos hacen falta. Aunque nos lleve todo el día. Porque, hombre, no nos queda mayor cosa más por hacer. O sea, estamos tranquilos con el resto. Increase in customers, increase value for cures, good sound trade has less impact, decrease value for downside. Veamos si tenemos algo que vender que sea con good sound. Solamente por saberlo. Bien, al menos dos de estas. Dos de estas. De estas tengo 2500. Espérense, lo que se vende mejor ahora es mejor sonido, ¿no? Cierto, mejor sonido. Mejor sonido. Vamos a poner esto por acá. Esto por acá. Y creo que una más, ¿no? Y creo que eso sería todo. Speed Potion. Sí, por el momento. Perdón, esto es un tónico. Esto debería ir acá. Esto es una cura, pero no tiene buen sonido. Esto tiene buen sonido. Es que es un tónico, se me olvida. Porque esto se vende peor. Ah, es que este está añejado. Perdón. Este está añejado. Todos estos están añejados. Este no. Bueno. No me interesa demasiado. Vendamos esto. Y, bueno, que... A ver, serían 2 de tiempo los que gastaríamos. Y es que me sobra dinero, me sobra dinero ahorita. A ver, Garden. Primero lo primero. Bien. No puedo recolectar este último. Ahí estamos. Magmins. Ah, cierto. Déjenme un pequeño momento. Solamente puede que me escuchen doble ahorita. Pero necesito escuchar cómo está mi voz. Puede que me escuchen doble ahorita. Pero necesito escuchar cómo está mi voz. Ah, ok. Solo quiero saber porque está lloviendo bastante por aquí. Y no quiero que se escuche demasiado. Así que, bueno. Continuaremos. Veamos. Bueno, vamos a meter cosas varias aquí solamente por morbo, porque no las necesito. Algo que quería comentar en los streams, de hecho, era que vamos a empezar a hacer series de otros juegos. Y eso obviamente nos va a llevar tiempo y esfuerzo. Pero me interesa saber si hay alguna serie en específico que podamos hacer. Porque, o sea, yo pensaba hacer, por ejemplo, hacer videos de Genshin, porque obviamente juego bastante Genshin y me gusta Genshin. Pero no hacerlos, o sea, típico video, o sea, lo que quiero es que llevemos una serie, como algo que tengamos como objetivo que hacer. ¿Puedo dar cuenta? Potionomics, sí está bien puesto esto, ¿no? Sí, Potionomics, sí, es que no me salía bien como el icono en la parte de abajo, no sé por qué. Como decía, espero yo que podamos hacer series de otros juegos. Pero, ajá, o sea, quiero buscar si le podemos hacer como una serie o algo por el estilo. Porque no quiero que sea todo cutre, así como que, bueno, video y se acabó, o sea. Me gustaría que fuera algo un poco más interesante. Este parece que vamos a conservar el que teníamos, que era este. Aunque incluso el vitral me gusta bastante. El vitral me gusta bastante. Y estos suelos, Dios, estos suelos están preciosos. ¿Para qué queda mejor? Yo creo que queda mejor para esto. Y aquí dejamos esto. Sí, se ve bien. Decente. No bien, pero se ve decente. Ah, bien, y queda con este suelo. Y esto queda con esto, perfecto. Está todo como que más acaramelado, más doradito. Qué bonito está ordenado aquí, no me había dado cuenta. El sillón sigue siendo una basura, pero hombre, amo ese sillón. Es que, no sé si han tenido algo por el estilo. Que es horrible, o sea, que no lo quieren ya, pero bueno.
como no tienen nada más, le tienen aprecio, entonces... O tal vez ya consiguieron cosas nuevas y esa típica cosa se ha quedado ahí porque ya por más sentimiento que por otra razón. Embotellamos esta estupidez que la tendríamos que haber dado ayer y de hecho no iba a servir de todas maneras. Vámonos. Y ahora sí hacemos rank ups que hacen falta. El siguiente sería con Mint y luego vemos el de Baptiste y Mocked. A ver. Venga, vamos a ir. Un Saffron ya está todo. Mint. Vamos con Mint y luego socializar con Magda. What? Que no ya habíamos... Creí que habíamos quitado eso, qué raro. ¿Qué le gusta a Mint? ¿Qué le puede llegar a gustar a Mint? ¿Le gustaron estas cosas a Mint? O esto incluso. Ah, le gustó, está bien. Venga, un rank up. Lo que no entiendo es por qué esto está bloqueado. ¿No se supone que habíamos hecho 3 ayer? O sea... Qué raro. Qué extraño. It's time to do our civic duty, Silvia. It's a good thing you are wearing gloves. Armed with the rags and bucket of liquid that sizzles and roils, Mint leads Sylvia into the heart of Rafta. They pause at the first shop they see while Sylvia holds the bucket. Mint dips a rag in the liquid and uses it to wipe down the floor handle. Okay. Nothing can withstand the caustic saliva of the mustachio lizard. Es una lizard con mostacho. O sea, estoy por agarrar a Robert, que es la mascota del canal, y ponerle un mostacho. Se va a ver cagado de la risa. Se va a ver matadísimo de la risa. Voy a tomar esta idea en consideración. Including nasty little microbes. Does that also include this bucket? Because I think it's starting to smoke. Whoops! I'd better hurry and hit as many spots as we can. True to her word, Mint spends through the streets, sterilizing as many door handles as possible. When the sizzling saliva eats a hole in the bottom of the bucket narrowly missing Sylvia's boot, they call it a day. It feels so good to do something normal. Well, normal for me. The hunt for a legendary weapon has been eventful, but exhausting. What's the latest? I've been keeping an ear out of rumors, and I finally heard a promising one about a masterwork sword hiding in the heart of the forest. I tried to get a party together, but the guildmates are super wary of that part of the forest on account of the endless airy fog. So I spent hours wandering around alone. In the mist, I'm sure I was walking in circles at one point. But I didn't give up. I have the blisters to prove it. Did you ever find the sword? Yeah, but it was totally rusted. I guess if you are ever looking to stash a blade away for a generation or two, you shouldn't leave it in a damp, mist-shrouded forest. At least I got my steps for the day. That's looking on the bright side. I thought your glutes look nice. ¿Perdón? Hombre, Silvia. Está bien que estés enamorada, pero hombre, esto siento yo que es demasiado. No sé. Esto siento yo que es de más. Pero podríamos usarlo. Es que a ver, ¿qué tanta? Que ya no tenemos confianza con Mint. Esto sería como una broma entre amigos, ¿no? O sea, que bien tener los glúteos, compadre. No, olvídenlo, solamente lo hizo peor. Esto se escucha súper extraño. Es súper el lado bueno de las cosas. Es que a ver, no iba a poner la otra, hombre. O sea, no estamos... Estamos hablando de una cosa, o sea,
dejemos la calentura de lado un momento, por favor. No hablemos de glúteos, o sea, y concentrémonos en lo que Mint estaba diciendo. O sea, no hay que pasarnos de riata, tampoco sirve. Hey, I'm gonna move. I got plenty of other leads to follow. But to be honest, I hope I get my hands on something soon. I'm starting to have visions of myself as a washed-up wannabe. If I'm not careful, I could end up like the very first hero I ever met. Tell me more? Your first encounter with a hero didn't go well? I take it. I take it? Ha! Not for him. It was less than a year. I started working shifts in the family warehouse. My dad's run a regional distribution hub, imports exports mostly catnip. Whoa, catnips is big business, isn't it? Oh yeah, cat parents buy in bulk. According to the stories, they used to sail up and down the coast setting fires and causing mayhem. Regular, dependable access to catnips keeps everyone happy and at peace. Which is why it was cause for concern when a man came our door and claimed our catnip storage facility had been infested by slimes. He pointed out that the telltale trails of go all along the perimeter of the building. My dads were pretty panicked about it. But this guy, he was licensed hero. He said, a freelance troubleshooter looking for work. My dads were only too happy to pay him to take care of the slimes. As for me, okay, we're too happy to pay him to take care of the slime. As for me, well, you can probably imagine how excited I was. I followed him everywhere, hounding him with questions, watching him like a three-eyed ferret. That's how I discovered it was all a scam. The only slimes in our warehouse were the ones he set loose there. Woof, what a creep. You must have been disappointed. Point of fact, I was furious, Sylvia. Really mad. I chased him off our property with one mouse plus one stampler. Then, without even stopping to think about it, I banished the slimes he left behind. My first battle, and they were defeated handily. After that, I felt this surge of confidence and clarity. I knew I owned it to myself to give my childhood dream a shoot, so I started looking for opportunities to make a move. When Rafta's guild out of the call for recruits, I knew I found the opportunity I was looking for. And unlike that phony hero, you've been doing an incredible job. Thanks! Let's be real, I can always do better. That's what my quest is all about, gaining the power to level up. Interesante, o sea, hoy aprendimos entonces que los padres, sí, los papás de Mint, trabajan con, no sé si esto de lo que estaba mencionando, la catnip esta, es hierba de gato, creo yo que es hierba de gato. Esta cosa que pone a los gatos súper, en un estado súper alterado. O súper relajado, no me acuerdo cómo funcionaba eso. Creo yo que es de eso se encargaba. Entonces parece que pues, tuvieron el desfortunio de haberse encontrado con un héroe falso, entre comillas, porque estaba plantando slimes en sus huertos y haciéndose pasar como el héroe de que los estaba quitando después. Gracias al creador, Men se dio cuenta de esto y pudo alejar al héroe, así que estamos todos tranquilos. Then again, they say power corrupts. What if I get my hands on a powerful weapon and it changed me? What if I go all Dark Mean Destroyer of the Worlds? Dark Mean, the Destroyer of the Worlds. The Destroyer of Worlds. Eso sería super épico. I'll keep you in check. It could never happen. I'll keep you in check, I promise. Even if I must strike you down in order to save you. ¿Qué cojones? I believe you could do it too, Sylvia. Okay? With you in my corner, I suppose I don't have to worry so much. So you will keep looking for a weapon? Yeah, I'm not quitter. And sometimes it's not until your back's against the wall
that you see what you are really capable of. Actually, esa frase es muy relevante, muy importante. Porque, o sea, a veces no nos damos cuenta de lo que realmente somos capaces hasta que estamos con la espada contra la pared. O sea, la espalda contra la pared, algo así sería. ¿Cómo iba esa frase? That's when you break up the blitz. That's when you break up the blitz. You know what I mean. We learned something new. Blitz. Raise interest by 14. Can only be played if you have 3 or fewer cards in your hand. Interest by 14 can only be played if you have 3 or fewer cards in your deck. Can only be played if you have 3 or fewer cards. O sea, lo leí varias veces porque eso me parece demasiado bueno para ser verdad. Tenemos otra carta masiva, señores. Ya tenemos 3 cartas que sí o sí hay que agregar al deck. Están brutales. I know I do. Good. I'll keep you posted on my quest, and don't worry. I'm sure I'll have good news soon. Venga. Un rank up más y terminamos con los de... que estoy segurísimo que habíamos hecho... O sea, la mayoría habíamos hecho uno, entonces con Mint yo creí que teníamos los 3, solamente hace falta uno, pero por lo que veo van a hacer falta 2. Vamos a regalar... Ah, amigo, ya no me deja hacer más rank ups. Bueno, vamos con Baptiste y luego con Moktok. Bueno, no, ¿saben qué? Vamos mejor con Moktok. Porque con Moktok sí nos hacen falta menos. Mismos ingredientes, ya los tengo todos. Hacen falta 2. Bueno, vamos a hacerlo ahorita ya que estamos aquí. De todas maneras, vamos a pasar todo el día haciendo esto. Thank you for accompanying me on this little adventure, Sylvia. Sure, although I'm not sure how much adventure we will find in the marketplace. Do you know? Adventure can be found anywhere. For that matter, so can loot. And I have a feeling Rafta marketplace is a treasure trove just waiting to be discovered. I realize that shopping day is probably all had to you, but it's something I rarely had a chance to experience. Siempre humillándonos con que tiene dinero, tiene poder, nunca fue al mercado. Bueno, a ver, Baptiste, así va a ser toda la... Por ser respetuoso, tell me more. Pero realmente, bueno. A ver, is it possible you have avoided shopping for so long? That's the thing about money. In some ways, it opens up the whole world for you. But in other senses, it makes your world very, very small. As a young, I rarely left my family estate, unless it was to visit another family estate. Where would we live? All our needs were provided for, and not just our needs. Our very whim was catered to by servants, who fairly strive over themselves to please us. Forget the runs. I didn't even clip my own nails before coming to Rafta. Estás jodiendo, Baptiste. There must be a part of you that misses that life. Not at all. I always choose novelty over comfort and familiarity. And today that means seeing all the market has to offer. Only there's a catch. I'm on a budget. Isn't it thrilling? Isn't it thrilling? Ay, por Dios, Baptiste. Así es como funciona la gente normalmente, Baptiste. Tiene un budget, no anda gastando en todo lo que se encuentra por el camino. Y no. O sea, sí, es como thrilling, es como... ¿Cómo se le dice esto? Como... Olvídale la palabra. Como... emocionante, es como aterrador, algo así, o sea... Sí, se siente la emoción. Pero, hombre, Baptiste, eso es algo normal, hijo mío. Este men está emocionado como que, oh, por Dios, tengo budget. O sea, no podemos gastar en todo lo que se me ocurra. No es emocionante, es como que, ay, Baptiste. Ay, por Dios. My heart is beating faster. Now that I can relate. But I'm not sure it's because of the budget. Yo no dije eso. Que conste.
Que conste en acta que yo no dije eso. I like to say I always have that effect on shopping partners. But you're my first. Oh, what's that over there? Baptiste dives right into the throne, making a beeline for nearby stall with tins of instant coffee on display. This looks intriguing. Instant coffee? How convenient. The merchant offers Baptiste a sample in a paper cup. He downs it in a gulp, his eyes sparkling with delight. Interesting, it's sort of gritty on my tongue. I never thought of coffee having mouthfeel before. Wow. I have to have it. Baptiste, no. A ver, regla número 1 de ir a comprar con budget, Baptiste. Tenemos un presupuesto limitado. Por lo tanto, vamos a comprar solamente lo necesario, no solamente el primero que probéis y te haya gustado. After purchasing an absurd amount of instant coffee, Baptiste is off like a shot. He purchases center flip-flops. Hombre, Silvia, deténlo. Silvia, deténlo. Hay que detener a este tipo. Va a comprar todo y nos vamos a quedar sin presupuesto. Just one silver sporks, as well as dozens of everyday objects that are evidently new to him. Look at that. 4-in-1 soap, Silvia. Estoy igual que Silvia ahorita. Ay, por Dios. Mire, puede que no sea la historia más emotiva, ni de cerca, ni por cerca, todas las que hemos tenido. Pero no lo voy a negar que ha sido la más divertida hasta ahorita. Baptiste nos está haciendo cagarnos de la risa. Oh, por Dios, Silvia. Mira, jabón en paquete de 4. Este tipo. Single elixir that functions as shampoo, conditioner, body wash, and toothpaste. It does it all. Ay, no, por Dios. Eso, Baptiste, es lo que pasa cuando la gente con bajo presupuesto requiere un todo en uno. Este es de un meme, recuerdo, ahora que lo recuerdo, vi un meme acerca de eso, que las mujeres tenían un shampoo, un bote para acondicionador, un bote para crema, un bote para brillo de no sé qué, un bote para mascarilla de no sé cuánto, o sea, y recuerdo que en el meme aparecía, los hombres, shampoo 12 en 1. Shampoo, acondicionador, lavaplatos, aceite para el carro, jabón, o sea, era todas esas cosas en un solo bote. Era matado de la risa ese bebé. A modern marvel, but it doesn't do any of it well. Una maravilla moderna. A ver, ¿cuál de las dos? Aquí, la verdad es que aquí me da igual cuál de quiera de las dos. Una maravilla moderna. Esto es como un poco más sarcástico. Pero este es como que, y ninguno de todos lo hace bien. No sé cuál de los dos. Este es un poco más sarcástico y este es un poco como que, bueno, hace todo eso y ninguno de esos lo hace bien. Vamos a seguir la corriente. Una maravilla moderna, for sure. If only I thought of it first, I know. Oh, if only you had. You'd be the envy of this whole town. Me estoy cagando de la risa. Es el mejor rank up que hemos hecho hasta ahorita. De ni hablar puedo. Este es el mejor rank up que hemos hecho hasta ahorita. Baptiste el que no sabe de la vida humilde. Estamos volviendo a Baptiste humilde. I have to imagine this will bring good cheer to the guild hall. A minty fresh moral boost. But that will be my final purchase of the day. I'm out of cash. Despite my judicious use of those paper leaflets I got in the mail, coupons, was it? I was impressed by those. So impressed, in fact, I had one made up just for you. Bueno, gracias, Baptiste. Hey, I can't really use this. No estaría tan emocionado como Silvia, pero bueno. I hope you will, Sylvia. Come and see me at the guild hall soon. Assuming I can make my way back there while waiting down with all my purchases. El tipo vino al mercado, compró un montón de inutilidades y no sabe ahora ni cómo se lo va a llevar.
¿A quién me suena esto? MacTalk, amigo mío. Fuiste el único que nos dio regalos, así que hay que se arrancar con... Venga. ¿Cuántos hangout? 2, ok. Ahorita nos tendré que dar un descuento de por hecho. Bueno, que me descuento que ya tengo, ¿no? I see it in your eyes, Sylvia. You wish to know if I have made progress. You wish to know if the Great War nears competition. Sadly, the answer is no. Your dear MacTalk is in a rut. What's the problem? Maybe I can help. That is good of you, but my difficulty it is metaphysical in nature. At this stage in my pilgrimage, the ancestors should be low, filling my muscles with resolute purpose. Instead, they whisper they gesture, and I find myself unsure how to proceed. You can't rush genius. You could seek inspiration elsewhere. A ver, ambas están súper bien. No puedes acelerar el proceso creativo porque es creatividad. Hay maneras de hacerlo más sencillo, sí, pero acelerar el proceso creativo es complicado. Y sí, o sea, cuando se van a hacer las cosas bien, llevan su tiempo. Pero entiendo que también, o sea, a veces hay momentos en los que hay que hacer las cosas lo antes posible, ¿verdad? Porque tienen que salir. Entonces hay que sacrificar un poco de creatividad por desempeño. Pero bueno. Because you could seek inspiration elsewhere. Esto también está súper bien. De hecho, esto es una muy buena práctica. Una vez que has llegado como a un tope, en el que ya estás como que abrumado de tantas cosas por hacer, qué mejor. Y, o sea, todo el mundo lo dice siempre, y no es por cliché, pero realmente funciona. Despejar la mente. Y no me refiero a esto de despejar de que, bueno, trabajé 5 minutos, allá llegué a mi tope, ahora voy a descansar. No, o sea, tomarte un descanso cuando realmente lo necesitas. No tomarse estos descansitos que cada 5 minutos vamos a descansar, ¿no? O sea, si no tiene gracia, poco, o sea, estás perdiendo simplemente el tiempo. Yo me refiero a un descanso en el momento en el que realmente tu cerebro ya no da para más. El que estás como que, no, ya no, es que ya no puedo, o sea, ya no encuentro más ideas. Entonces, es cuando realmente es el momento de un receso. Un receso, pero no un receso pequeño, no un receso de que vamos a hacer un poco afuera al patio, al jardín trasero, o vamos a la calle a caminar un rato o al parque. O sea, no me refiero a eso, me refiero a un verdadero descanso, a una desconexión absoluta de todo lo que tiene que ver con trabajo. Independientemente si este trabajo pueda ser algo en la computadora, algo manual o algo incluso fuera, porque a veces podemos decir que podría ser un trabajo que tal vez realizas en un parque o algo por el estilo. O sea, entonces la gracia es desconectarte de absolutamente todo, irte lo más lejos posible y no pensar en absolutamente nada que tenga que ver con trabajo. Eso no solo va a despejar tu mente, sino que te va a volver más receptivo a las nuevas ideas. Así que esto, súper bien, súper bien. It will be faster than waiting around. Sylvia, what you suggest? It borders on sacrilege. Okay. And yet, what is our with our transgression? Exacto, MacTalk. Perhaps the ancestors are quiet because they wish for me to turn my attention forward. It is decided a change of scenery is called for. A quest for inspiration. Exacto. Let us away. Okay. And here we are, in the bosom of nature's beauty. At the sound of MacTalk's booming voice, birds take flight, scattering into the air. MacTalk seems pleased by this. He notes where the birds originated, then approaches their now abandoned trees. See there? Crouch gently twine the branches. A bird's nest is a marvelous thing. It serves a purpose, a crucial one. That purpose informs everything about its construction, from the materials used to its very shape. Yet there is room for flourish, for creative expression. See how no two nests are precisely alike. Precisely alike. See the subtle variations employed. In that protein
gap between form and function, purpose and playfulness. That is where we see art. I want to meet the bird who used tinsel in her nest. Very festive. Quite so. A daring choice. I find I like this forest biome, Sylvia. We do not have them where I am from. Really? No trees? Oh, we have trees, but they are solitary, barren things. The harsh, wintry climate of my homeland does not allow for such birds. No wonder you like the forest. No wonder you are scantily clad. ¿Qué cojones significa esto? Scantily clad. Escasamente vestido. Ah. Oh, interesante. No sabía acerca de esto. Escasamente vestido. Scantily clad. ¿Cómo se dice esto? Scantily clad. Scantily clad. Scantily clad. Okay. No wonder you like the forge. No wonder you like the forge. It's one way to chase away a chill. And what a sweet music it makes. But this is why we travel, why we leave the safety of home, to see things we would otherwise not dream possible. Or even the wildest of imaginations is limited by our context of our experiences. Interesante frase, de hecho, me gustó. And the broader your horizons, the bolder your imaginings become. It can get lonely though, being an outsider, being so far away from home. I know well of what you speak. For even in the land of immigrants, small talk is a curiosity. But this is why as I have said before, we must know our own worth. Where others might falter, we as working artisans determined to leave our mark on a strange land must put our best selves forward. And if in our heart of hearts we hold some doubt, we do not show it. Instead, we show confidence and unshakable bravado. Bravado. Apply for 2 turns. Applies 3 additional interest whenever a card is played. 3 additional interest whenever a card is played. Son 3 adicional por cada carta que pongamos. Está bien, digamos. No es la gran cosa, porque, hombre, 3 no es mucho, pero veremos qué tal. Fake it till you make it, right? But hey, how are you feeling about your project? You seem super inspired by the nest. A wondrous sight it was. Yet in truth, I think it could have been better. The execution was interesting, but there was something deeply derivative in the conception. Harsh but fair. Alas, it is ever so. Other artists, with their own flaws and foibles, can only ever offer so much. Still, my mood is improved. I am happy to have spent this time in nature, and most assuredly to have spent it with you. Qué bonito, la verdad que sí. Podemos hacer más rank ups, solo para comprobar, no hay nada nuevo. No. Ahora que lo pienso, ¿puedo comprar ya la cosa esta con Saffron? ¿Solo por las dudas? No, todavía no. A ver. Vamos con Sid y con Roxanne. Vamos primero con Sid. No puedo subir más rank ups por lo que veo, a menos que pase más días, creo yo.
Solamente puedo hacer un recap por día. Eso me va a complicar un poco el asunto. Van 2, ok, vamos al tercero. ¿Qué le puede gustar a esta tipa? Algo extremo. Algo que le ayude en la voz, algo para cantar. Aponte en feromona that inspires out in reptiles and dreading the rest of us. Red. Self-defense seriously. Shell composed of all the minerals. It's not from snake body. Watch the flowers. Hombre, esto creo que le puede gustar. Bueno, no tanto. Pero al menos le gustó. No lo suficiente por lo que veo. Bueno, no me deja regalar más. ¿Y cómo hago? Bueno. Roxanne, creo que con Roxanne ya terminamos todos los rankas, ¿no? Que siento que ayer pudimos hacer 2 rank ups con Roxanne. What? Me hace falta uno. Solo por comprobar. I like this. No, no se puede hacer más. Ok, vamos con Corsac y con los gatos entonces. Queen le vamos a dejar de último porque siempre me roba dinero. A ver, con vos no hemos hecho ninguno. Vamos a ver, arranca. A ver, a Corsac, yo creo que este es de estos amigos que son súper awkward. Que son súper, ¿cómo se les dice a estos? Que son bien... traductor. ¿Extraños? No, no es extraño. Es incómodos, que se incomodan bien fácilmente. Y creo que por eso mismo me gusta joderlo. Sorry to chase your way. Sorry to chase your way, but I'm about to head down to the beach. Can I join you? I mean, you can, but I'm making turtlenecks to keep them from getting stumbled. Not what most people will call a good time. Are you kidding? Compared to facing another onslaught of demanding customers, it sounds like a dream vacation. Come on, show me what you get up to in your spare time. Bueno. Es lo que digo, o sea, cosa que de estos que les cuesta un poquito socializar. This is the spot. Thanks for navigating a path down the slope. Your footing's a lot shorter than mine. Just take some practice and decent boots. Having the right gear is always essential. Gotta be prepared for anything. Be prepared. Applying reinforce for 1 turn. If opener additionally apply resolve for 1 turn. This is stress received from all sources by 50. Esto está súper bien. Por 1, esto está súper bien. Increases gain. ¡Hombre! You can activate an opener effects as the first card play each turn. Esto está súper bien. Esta carta está buenísima. That's doubly true when you are dealing with customers. Yo creo que es la mejor carta que nos ha dado Corsac hasta ahorita. Ain't that the truth? Now let's get started here. I got everything we need. Corsac pulls a bundle of brightly colored flags from his satchel. He steps nearby to the loose pile of sands, then plants a flag in the ground. See it? That's a nest. Sea turtles lay their eggs in the sand. They are vulnerable to careless footballs and errant volleyballs. Not on my watch. We gotta let people know where the nests are.
Yes, save the turtles. But what about predators? Pues claro, salvemos las tortugas, pero quiero saber acerca de los predadores. ¿Cómo hacemos para defenderlos de eso? O sea, esto es importante. What about the predators? How do we protect the eggs from hungry creatures? Not our job. Predators are a part of the natural... Es cierto, se me había olvidado. Volleyballs, not so much. Cierto. Aquí me agarraste, pero completamente en curva. Aquí sí te juro que fue mi problema. Fue mi... ¿Cómo se le dice esto? Fue mi mala forma de ver las cosas y de pensar. Porque es cierto, o sea, los depredadores son parte del ciclo de la vida. O sea, eso no podemos meternos. Ahí sí la cagué con haber dicho eso. Mis disculpas, cosa, no quería parecer un ignorante en este caso. En serio, disculpada, pero pues, se me olvidó que por completo que los depredadores son parte del ecosistema, no mayor cosa. Besides, the mothers tend to keep predators in their place. They have powerful flippers, and they know how to use them. It's why this particular species is known as the slapping turtle. Noted. I'll keep my distance. Sylvia steps carefully as she follows Corsac along the beach. He plants 2 more flags before stopping to consider a pair of beige horses longing nearby on their towels. Beachgoers, no sabía que esta palabra existía. Those women appear to have depleted their stamina. And despite all that talk of being prepared, I'm fresh out of restorative potions. I may need to carry them to safety. Don't you dare! They're just enjoying themselves! By laying prone on the ground? I'm a bit worried about aerial predators, maybe that's just me. It's just you. Suppose my time in the wild left me extra vigilant. Have you really spent that much time in the ordinary nature? I have. Were you raised by Were you raised by wolves? Nothing like that. Although I did learn a fair bit from the wombats. So tell me more about it. Well, if you're gonna be insistent, my wolves were nomadic. Belonged to a clan of few thousand souls. We rarely stayed in one place for long. Moved with their weather, followed the food. Never left a permanent mark on the land. Espérate. ¿En serio viviste con wombats? And never took more than the land could spare. The truth be told, even among my family, I was an outlier. Outsider, I was saying. How so? Little ways at first. When the others gathered around the fire at night, I offered to stand watch, sort of set myself apart. Soon I started feeling more kinship for the animals than the people. Even let a few animals get away while on the hunt. Meals we could sorely afford to miss. One day I was sent to scout ahead, and I just sorta keep going. Always meant to stop and set down root somewhere, at least for a little while. Just never really got around to doing it. Well, you are back in civilization now, you can afford to let your guard down a little. Although, come to think of it, I've never really seen you relax. Too much to do. I wouldn't know where to begin. How about a message? Stop and smell the sea breeze. ¿Nos vamos por la broma o nos vamos por la verdaderamente relajante? Hombre, creo que la cagamos ya en la primera con habernos pasado de arrogantes, de creer que sabíamos sobre el tema. Así que creo que vamos a mantenernos normales, no hay mucho espacio para bromas ahorita. Stop and smell the sea breeze. There's nothing quite like that. You get a point. Nature is downright enjoyable. When it's not trying to kill you. That's the spirit. Take it from me.
You got to find ways to relax, or the stress of the city will eat you alive. In a place like this, you can only go so far on your knowledge and sand grips, and scribbles, and slapping turtles. Sylvia, I will never slap a turtle. Sorry, just some naturalist, Omar. Silvia, reíte. Silvia, reíte, que necesitamos quedar bien ahorita con curso. Silvia, reíte. Oh boy. I heard that you're saying, and I'll ponder it. What you're saying, I'll ponder it. But in my heart, I know I'm not the type to be idle. I can appreciate the sea air and the feeling of the sand beneath my feet. But I can help out these turtles at the same time. Fair enough. It's definitely a nice break from my shop, just like I hope. Oh hey, maybe we'll get lucky and see some of these eggs hatch while we are here. I wouldn't wish for that. The babies are vicious little beasts, and they go right for you with points. ¿Qué cojones? Believe me when I say you do not wanna get turtle tape. And the bitch is running for me. Thanks. Buenísima. Estuvo interesante. Vamos a hacer otro. ¿Por qué con Corsair si nos deja hacer otro rank up y con los demás personajes no? A ver, sí. ¿Por qué si me deja hacer rank up? ¿Por qué no puedo? Hostia, que nos queda. Bueno, olvídenlo. Volvemos a casa, que se nos fue el día. Se nos fue el día entero hablando. Quitamos las pociones estas, no voy a hacer que esté dejando alguna de la competencia. Y nos preparamos, damas y caballeros, porque mañana, a esta hora mañana, habremos salido victoriosos de este juego, victoriosos de esta competencia. Y, hombre, yo quiero dar por hecho, como les digo, de que mañana es el último día, porque si nos estamos enfrentando como que ya al premio final, que sería Maven's, la flor esta de Maven, de la bruja Maven, doy por hecho que esto es el final del juego. Tampoco me importaría pasar la otra mitad del juego con Oswald con su forma real, eso me encantaría y sería una super sorpresa, la verdad. Pero sí, o sea, no sé si el juego llega a más de 50 días. Si mañana terminamos, pues esta hora mañana probablemente habremos terminado oficialmente Potionomics. Estoy súper agradecido de que continuemos con este juego, me ha encantado. Espero que a ustedes les haya gustado también. Y pues, ¿qué decir? O sea, luego de Potionomics iremos haciendo más juegos. Obviamente vamos a traer las series que estaba mencionando, pero también vamos a ir haciendo cositas aparte. Como por ejemplo, otros juegos que no hemos alcanzado a tocar lo suficiente. Y eso, series nuevas. No sé, mil y un cosas nuevas, la verdad. Hay mucho que se viene. Independientemente de lo que pase, porque a ver, si el juego sigue con Potionomics, pues hombre, continuamos con Potionomics, tampoco cambia mucho el asunto ahí. No sé qué más poner aquí, de hecho. No sé qué más poner. Bueno, estos. Ok. Nos vamos. Y ahora sí, guardamos otra vez y el día de mañana viene la competencia más fuerte que hemos tenido hasta ahora. Contra Robin. ¿Irá a ser Robin justo? No tengo idea. ¿Irá a ser Robin un gran contrincante? No tengo idea. ¿Irá a ser Robin malo? No tengo idea. O sea, las pistas están dadas. ¿Iremos a ser capaces de atravesar durante esta época de adversidad que se nos viene? No tengo idea tampoco. Apply fluidity for one turn. Draw a card each time you play a card. Esto creo que... A ver. Vamos a ver. Vamos a tomar foto a esto. De hecho, antes de que... Bueno, por si acaso lo voy a poner del otro lado también. Vamos a tomarle foto a esto. Y vamos a tomarle foto a esto. ¿Para qué? Para saber cuál es el deck que teníamos originalmente. Ok. Y ahora.
Comenzamos a modificar. ¿Cuánto tiempo queda de stream? 10 minutos, o sea. No creo que en 10 minutos podamos continuar, pero bueno, ya vamos a ver. A ver, esto no lo vamos a usar. No lo vamos a usar. Para las competencias no, al menos. Pander, ya la puse. Qué raro, ¿cuándo puse esta carta? Ya está ahí, al menos. Nos quita 2 de estrés. Muscle Memory 4. Craftsmanship está bien. Gaieto también. Flatterly está bien. Strike or Strike Later. Estas están bien. Jingle también. Esta 8 y 3. Sí, está bien también. Entusiasmo. Racing 3 by 16. Pump up. Creo que de hecho entusiasmo lo vamos a cambiar. Poner uno nada más. Capture. Draw 3 cards. Ok, veamos. Veamos. Esto. Déjenme ver la carta primero. Hombre, déjenme ver la carta primero. Prepare. Esto viene súper bien, porque todo lo que pongamos después, o sea, esto hay que ponerlo sí o sí primero, siempre. Mint, veamos que era Blitz. Por 14, you can only play if you have 3 or fewer cards in your hand. Esto está súper bien, porque son 14 por esto nada más, o sea, está súper bien. Y de hecho creo que vamos a quitar el pump up. Porque este hace lo mismo que el... No, perdón. Entusiasmo. Ajá, hace lo mismo que entusiasmo. Pero 2 menos, pero hombre. Por lo que nos da, o que cueste 1, hombre, está súper bien. Vamos a quitar entusiasmo y vamos a poner otra de Blitz. O... A ver. Good Cup, Bad Cup. Shocken no me gusta, porque no da un malo de estos. Pander ya lo puse, ¿no? Sí, Pander ya está. Esto nos va a dar un montón de odio hacia nosotros, hay que ocuparlo de último. ¿Esta qué nos daba? Emotional Minding for 1 turn. If the customer complaint raises interest by... Hombre, esto está súper bien para la competencia. Súper bien para la competencia. Wing it. Raise interest by 12. Increases stress by 5. No. Cosa más horrible. ¿Qué era esto? By 3, every 5 points of current stress level, discard 1. No. Bravado. 2 turns. Apply 3 additional interest whenever a card is played. No. Podría ser mejor. Podría ser mucho mejor. Queen. Vos. Esta no me vendría mal, de hecho. Eso no me vendría nada mal. Porque esta, de hecho, creo que se combina con esta. Creo yo. Interesante. Esa creo que vendría súper bien, pero no tenemos algo más. ¿Cómo hacemos un Marnor Cap de Silvia ahora que lo pienso? No se puede hacer. Cierto, espérense. La otra importante para el concurso es esta de Saffron. ¿Dónde está, de hecho? Discard a stress card from your hand. Esto está súper bien. Creo que lo vamos a quitar por esto, de hecho. Increase patience by 4 can only be played if you have no other cards in your hand. Increase patience by 4. Incrementa la paciencia. Can only be played if you have no other cards in your hand. Esto está súper bien. O sea, esta es en lugar de esta prácticamente. Literal. O sea, esta es en lugar de estas. Lo malo es que esta se usa de último. Contrario a la de Bautista, esta se usa de último. Vamos a quitar cautivador por poner 2 de estas. Deep Connection. Increase interest by 1 for every current point of patience. Vamos a llevarnos esta y esta. Para la competencia. Y quiero ver Shin, Down 3, Pump Up, Keep Your Guard. De hecho, Keep Your Guard creo que podemos quitar una de estas. Y poner una más de estas. Sí, porque ahorita nos vamos a llenar bastante de estrés, de hecho, así que eso no vendría mal.
Pero... ¿de estas o de estas? Es que las dos me gustan bastante, pero no sé cuál quitar de aquí. Podemos quitar esta. ¿Cuánto espacio nos queda para una? La de Corso ya la llevamos, ¿no? De hecho, Baptiste no tenía cartas nuevas. Base interest by 4. Remove one random customer. Vamos a poner... otra de estas. Guardamos deck y yo creo que ese sería ya nuestro deck oficialmente para la competencia. Una de Shim, un Pump Up, una Keep Card, un Jingle, un Strike, dos de Flattery, perdón, dos de Strike y dos de Flattery. Esta, o sea, para obtener escudo o interés, cualquiera de las dos. O sea, esta es bien versátil, así que esa carta es súper útil que llevo un montón de ellas. Esta Flattery es súper buena, lástima que siempre me tocan los momentos inconvenientes, pero a veces todavía existe la posibilidad de que no vuelva a tocar, así que llevamos dos. Guided Thought para incrementar el interés y bajar el estrés, o sea, es la menor carta que tenemos que sea como así de... que nos dé interés y que nos reste estrés, así que... worth it que sea uno de tiempo. Pander, son dos. Esto es lo malo, nos va a aumentar por 24, sí, pero nos va a aumentar 3 de estrés por cada turno de Silvia. O sea, cuidado. Cuidado con esto de Pander, cuidadito. Cuidadito. Esta de hecho espero que me salga varias veces. Si no, pues bueno, yo esperaría que me salga lo más seguido posible, porque esto está súper bien. Perdón, apply reinforce for one turn. Reinforced. Ok. Additionally, if opener, additionally apply result for one turn. O sea, básicamente esto lo podemos poner en cualquier momento. Pero si la ponemos para abrir la jugada, vamos a obtener los dos. Esto está súper bien. Esto está súper, súper bien. Pero es que no sé por qué cambiarlo. Por el momento vamos a irnos así, be prepared. Una de Blitz, que son 14, pero solamente se puede jugar. Can only be played if you have 3 or fewer cards in your hand. O sea, va a ser la idea acabarse las cartas, básicamente. Apply Emotional Minefield for one turn. Esto está súper bien. Esto está increíble para la competencia. Discard a stress card from your hand. Deep Connection. Increase patience by 4. Can only be played if you have another card in your hand. Esto va a venir súper bien. Casual Conversation. Raise interest by 1 for every current point of patience. Ok, creo que ahora sí estamos así. Perdón, return to gameplay. Save deck. Y ahora sí guardamos otra vez. Y ahora sí, damas y caballeros, fue un placer. Nos vemos el día de mañana para la competencia número 5. Competencia del día 50. Una vez por todas, reuniremos todo el dinero para pagar la maldita tienda de Oswald y al fin podremos convertir a Oswald de nuevo a su forma original. Va a ser súper, súper épico. Damas y caballeros, nos veo el día de mañana. Señoritos y señoritas, descansen. Sean felices.